de Harrison, ¿no? Harrison hace la introducción al libro de Gálatas y toma diferentes títulos, ¿no? Por ejemplo, habla sobre la autenticidad de la carta, ¿no? También sobre el destino, los destinatarios de la carta, quiénes son los que reciben la carta. Luego la fecha y lugar de la redacción de la carta, ¿no? Y al final va a ir poniendo algunas características propias de la carta, ¿no? Y su bosquejo respectivo. Entonces, a ver, de forma voluntaria, ¿quién puede comentar algo de la lectura, alguno de estos aspectos? Bueno, ¿han leído, antes que todo? Bueno, alguien me ha dicho que ha Pasó. leído, Yo levanté pero la mano. los demás han leído. Sí, pastor. Ya, Javier Yo leyó, Cristian quería leyó, compartir ya leyó Cristian, Sol leíste, Sí, pastor. Sí, pastor. ya, Roger también, perfecto. Entonces, hay para compartir. A ver, cualquiera, bueno, anímese, empiece, porque igual van a compartir. Primero, después, pero igual van a hacerlo. Ya, Ya, pastor, Adi, yo gracias. voy a dar unos cuantos datos, ¿no? Acerca de Harrison, ¿verdad? La lectura Así es. de la introducción al Nuevo Testamento. Bueno, en realidad da datos muy, de manera muy concisa, ¿no? Acerca del autor, el contexto histórico, quién es el destinatario, la fecha aproximada de escritura. Harrison menciona de que, bueno, el autor indiscutiblemente es Pablo. El contexto era que en ese momento los cristianos que estaban en Galacia, pues estaban pasando, se podría decir, estaban teniendo ciertas conductas, ¿no? Que se están pegando o volviendo a la ley, ¿no? Sobre todo teniendo una posición judaizante, ¿no? Los judaizantes que promovían pues la circuncisión, que eran muy observantes de la ley y que también pues continuaban con las costumbres mosaicas de ese entonces. El propósito de la carta, por eso Pablo escribió esta carta, para poder demostrar a los creyentes, ¿no? Que no somos justificados por la ley, por las obras de la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Pablo, ¿no? Con esta epístola busca primero callar a los judaizantes, que eran quienes promovían estas ideas, y también reprender a los gálatas, ¿no? Porque los gálatas ya, se podría decir que eran creyentes, que me parece que Pablo mismo había fundado también la iglesia en Galacia. Entonces, el destinatario es todas las iglesias de Galacia, ¿no? Y Galacia en realidad su nombre original es Galos. El autor menciona de que este era un pueblo de origen celta, ¿no? Y ya cuando emigraron, en realidad no todos los que estaban en Galacia, en el territorio de Galacia, eran galos, sino que también habían, ¿no? Otras personas que vivían ahí. Aproximadamente en el año 53 a 56 después de Cristo. Algo muy interesante que aún es como por confirmar es que hablan acerca de dos territorios. No se sabe bien si es que estaba destinado a Galacia del Norte o Galacia del Sur. No, es un dato que da, pero en realidad, de todas maneras, el mensaje es claro, ¿no? Acerca de la justificación. Luego Ya. da acerca Está bien, Adi, de un gracias. bosquejo. Sí, ya ahorita vamos a ver lo demás. Gracias. Muy bien el punto, observado. Bueno, la fecha de eh, la composición de la carta va más o menos en el rango del 53 al 56, ¿no? En ese rango está ujú. la posibilidad de la redacción de la carta. La mitad del siglo I por ahí, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Quién iba a Sí, comentar? pastor, yo quería compartir sobre Eh, el trasfondo de la ya, epístola a los ajá, Gálatas. sí, vamos. Eh, con respecto al libro que hemos leído, ¿no? Es el autor, con respecto al trasfondo, nos hace ver que los conversos de Pablo allá en Galacia se encontraban en peligro de perder su, su creencia, vamos a decir, ¿no? Porque el autor dice a cimiento, dice, o sea, su simiente, su base, ¿no? Su base Ujú, doctrinal, al evangelio, así acerca de la es. gracia. Pero cuál es la causa?
aquí, leyendo el libro de Gálatas, revisando todo ello, encontramos en el capítulo 1, versículo 7, nos dice que no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, a eso se refiere de que uno de ellos parece también que era líder dentro de la iglesia, porque en el capítulo 5, versículo 10, eh, lo dice ahí, de que yo confío, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba Ujú. llevará la sentencia quien quiera que sea. Esto da a entender que pareciera que dentro de la iglesia había uno que estaba perturbando, pero ¿qué quería hacer? Como ya hemos visto ahí, eh, querían, aparte de creer y creer en la gracia, querían que los conversos cristianos gentiles se puedan circuncidar. Entonces, eso hace ver, ¿no?, de que Pablo por eso era necesario defender tanto su apostolado como su evangelio. Por eso Ujú. que aquí podemos resumir la porción doctrinal de la epístola, tiene como intención demostrar que el creyente no es justificado por las obras de la ley, sino Ujú. por medio de la fe en Cristo. Gálatas 2:16 lo dice Ujú. así, lo aclara ahí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Correcto. Esto, pastor, es el trasfondo del libro que hemos leído y eso es lo que Pablo Ujú. en esta carta defiende su apostolado. Correcto. Muy bien, observado. ¿Alguien más? A ver, ya hizo Adi, ahora le toca a Sol. Yo, pastor, buenas noches. Bueno, en la parte ya casi final, en el bosquejo del contenido, aquí empieza hablando de cómo Pablo, él empieza a defender su apostolado. Eh, con respecto a a la misericordia, a la intervención de Dios, él habla de que él, todo lo que él va a hablar no es aprendido de otros apóstoles, sino que es recibido de parte de Dios. Con respecto aquí en su apostolado en Gálatas 1:1, él, por ejemplo, empieza afirmando que esta carta, no, afirmando su apostolado, diciendo que la carta no viene de los hombres, sino que viene de parte de Dios. Y luego también empieza en Gálatas 1:11, él enfatiza que el evangelio que predica no es de las personas, sino que es una revelación directa de Dios. Ujú. Luego de esto, el cuerpo principal que viene en la epístola es acerca de lo que mencionaba el hermano Javier, que él explica acerca está basado en la gracia divina, en las obras de la ley. Él afirma aquí que la ley fue dada no para salvar, sino para que los hombres se dieran cuenta que necesitan un salvador. La verdad que esa parte que menciona aquí el libro es una parte que, bueno, cuando lo leí me impactó porque es cierto, en todo el libro de Gálatas, él muestra que todo en realidad es por gracia, porque él aquí menciona también que si todo fuera por la ley o conforme así, no serviría de nada el sacrificio de Jesús en la cruz. Y luego, en la sección final, con respecto al bosquejo, ya trata de la aplicación del evangelio en términos de libertad. Y luego ya menciona los frutos del Espíritu Santo, ¿no? El amor, la bondad, todo más. Y luego ya para terminar, ahí terminando, en la conclusión contiene una oración y un testimonio personal y la bendición que da. Ujú. Muy bien. Entonces, más o menos ahí va el bosquejo del contenido. Muy bien, gracias, Sol. Bien.
espero que los demás también hayan leído. Voy a ir comentando algunas cosas después de eso, preguntando. Pero ahora vamos a la otra tarea que era más trabajar con el mismo texto de Gálatas, ¿no? Y para eso tenían que leer partes de Gálatas. Y la pregunta que les dejé era la incapacidad de la ley de justificar al hombre, ¿no? ¿Cómo se muestra en la epístola a los Gálatas este tema, ¿no? O sea, el hombre es incapaz de justificarse, ¿sí?, delante de Dios, por las obras de la ley, ¿no? O sea, la ley es incapaz de justificar al hombre, ¿no? Eso dice Gálatas. Entonces, la idea es que usted lea Gálatas y puede encontrar los argumentos de Pablo, del apóstol Pablo, en afirmar esto, ¿no? O sea, ¿qué argumentos usa él? Entonces, ese era un trabajo de investigación dentro de la misma carta, ¿no? No les dejé que lean ningún libro, ¿ah? O sea, la idea no es que lean un libro o un comentario de alguien y me diga lo que él comenta de eso, ¿no? La idea era que usted lea Gálatas y busque los argumentos donde Pablo dice que la ley es insuficiente para justificar al hombre. No puede. Ya, entonces empezamos con los que no han participado todavía. Ya lo hizo Sol, Pastor, ya lo hizo Adi, ya hizo Javier. Julio, vamos. Pastor, buenas noches. Sí, justamente, ¿no? Continuando con lo que mis hermanos ya están comentando, en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo está contando un evento, ¿no? Un evento que le ha sucedido Ujú, y que tiene que ver como personajes tanto a Pedro y también a Andrés, ¿no? Y él está hablando acerca de eso, ¿no? De que cuando no llegaban, dice, ¿no? El capítulo 2, el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de lo de la circuncisión. ujú. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando Claro. vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Fue un evento justamente ese evento propicia a que Pablo pueda explicar esta parte, ¿no? Y en el versículo 18, en el versículo 16 dice eso, ¿no? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las obras de Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído que Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, en parte esa es una expresión de Pablo, ¿no? Enfático, ¿no? Cuando dice, no, por las obras de la ley nadie será justificado. Es más, Pablo en el versículo 21 lo vuelve a decir, ¿no? Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿no? Entonces, o Primer sea, argumento. Primer argumento. Julio, así ese es es. el primer argumento. ¿Ya? Amén. Bien observado, bien observado. Primer argumento para decir que la ley no puede justificar al hombre, ¿no? Entonces ya, muy bien Amén. observado, verso 21. Siga, 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 Pastor, nomás. consideré también cuando dice que el capítulo 3 el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Pablo considera, ¿no? Que es, o sea, la ley en sí trajo maldición hecha por nosotros porque no salvaba, como dijo, me parece que fue Adi, ¿no? La que mencionó esa parte en la que dijo, ¿no? O sea, no salva, sino fue para que nosotros pudiéramos entender que no nos podíamos salvar, que no se podíamos salvar por la ley, ¿no? O sea, ese es otro argumento que también pone Pablo. Ujú. Solamente una pregunta nada más, disculpe, pastor, sé que todos los demás hermanos también quieren intervenir. Sí, Pero también. a mí me quedó una duda aquí en el capítulo 2 el versículo 12 cuando dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿A quién se refiere cuando dice de parte de Jacobo? ¿Está refiriéndose de los hermanos de Jerusalén? Sí, De- a los que Entonces, estaban en Jerusalén.
Ahora, la pregunta es, ¿ellos practicaban la circuncisión todavía? O sea, Claro, claro, ellos eran ¿y cuál judíos, era, pues. ya, pero, o sea, cuál era el tema ahí? Que si ellos predicaban, ellos propiciaban el tema de bautizar también, o sea, de circuncidar a los demás. Claro, Entonces, o sea, habían todavía dos costumbres, o sea, dos formas de así llegar a es, la iglesia, ¿no? claro. O sea, Ah, ok. en el judaísmo como tal, como nación, como fe, ah, estaba dentro de sus costumbres, de sus prácticas religiosas, la circuncisión como señal de pertenencia al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios. Entonces, los judíos son los que primero se convierten, ¿no? Al cristianismo, Pedro, todos los apóstoles y todos los demás que después vinieron, ¿no? Entonces, en Jerusalén, la mayoría de conversos eran judíos y aún conservaban la práctica de la circuncisión. Habían creído en Cristo, reconocían la mesianidad de Cristo, lo aceptaban como Mesías, creían en él, creían en su muerte salvífica, pero tenían todavía Ya. el detalle de la circuncisión y de guardar la ley, porque eran judíos, pues era su religión, pues. Entonces ellos Y, seguían y, y, por- practicando su religión, pero aceptaban a su Mesías, ¿no? Entonces ese es y- el proceso que se está dando, ¿no? Y ese es el tema del concilio del capítulo 15 del libro de Hechos, Así es. donde se enfrentan los dos grupos, ¿no? Ujú, Los que claro. estaban trabajando con Pablo, Pablo y Bernabé habían visto que a los gentiles el Señor también había derramado la gracia, había derramado el Espíritu Santo, la salvación, sin necesidad de circuncidarse, pues, ¿no? Entonces, en cambio Pastor, los judaístas, y algo sí, que, bueno, ayer justo que estuvimos tratando también, Pastor, este, la pregunta era, Jesús, bueno, Jesús nunca bautizó, ¿no? Bautizaban sus discípulos, Juan el Bautista bautizó también, pero no muestra que los apóstoles hayan sido bautizados. Eh, bueno, el argumento era que dicen que los judíos natos, los judíos de sangre no necesitaban ser bautizados, o sea, Juan el Bautista nunca bautizó a ningún judío nato, o sea, de sangre, ¿no? Origen, solamente los judíos gentiles, nada más, por así decir. ¿O qué tan de cierto hay en eso, pastor? no creo, porque la evidencia bíblica nos muestra de que Jesús fue bautizado primero, ¿no? Entonces, O sea, Jesús dice que Jesús fue sí, judío, digamos. Aparte de Jesús, también se perdón, bautizaban otros judíos, pues, ¿no? O sea, de sangre, ¿ah? De raíz Pastor, judía. a mí me Sí, quedó esa duda en serio porque, bueno, la respuesta fue Jesús responde, deja a Juan para que la escritura se cumpla. Entonces, es necesario que hagamos eso para que la escritura se cumpla. Bueno, no sé, o sea, esa respuesta no, puede significar varias cosas, ¿no? Entonces, por eso era la pregunta, pastor. ya. Sí, Sí. pero bueno, el bautismo no solamente era práctica, digamos, exclusiva de Juan el Bautista, ¿no? El bautismo era una práctica de todos los grupos, ¿no? sí. Incluso de los judíos, Pastor, ¿ya? con respecto a la pregunta de mi hermano Julio, Pablo en el libro de Filipenses también tiene casi la misma situación con el libro de Gálatas, Julio. Entonces, en el capítulo 3, tú vas a leer ahí que Pablo presenta todo su historial antes de Cristo. Si alguien tiene que jactarse en la carne, dice, él más. Y da una serie de cosas, ¿no? Circuncidado al octavo día, todo da eso. Y en el tiempo de Pablo, en el tiempo vamos a decir, aquel que fue circuncidado al octavo día, era pues algo que era respetado en ese tiempo, era de mucho respeto. Y Pablo incluso de ahí en Filipenses dice, irreprensible en cuanto a la ley, fariseo de fariseo, dice. Entonces, pero dice ahí más adelante, en el versículo 7, por cuanto estas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Ya, ahora, yendo al libro de Romanos,
Romanos, en el capítulo 2, 17, le dice a los judíos, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Ahora, si leemos el versículo 27 del 28, pues no es judío, dice, el que lo es en lo exterior, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente, en la carne, sino es judío en lo interior, y la circuncisión en la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza, Y la eso, cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la circuncisión para ese entonces ya queda abolida por la gracia de en, Cristo. en eso estoy de acuerdo, hermano. Sí. Justamente por eso le digo, no, bueno, ayer se tocó ese tema y bueno, pastor, sería bueno que vean esos temas, ¿no? O sea, por Sí, eso le preguntaba yo la vez pasada si es que lo que se enseña es cómo la iglesia, ¿no? Cómo sabemos qué es lo que estamos enseñando en todo caso, ¿no? En las congregaciones. ¿No? claro. El tema de la circuncisión en el libro de Gálatas es un tema que Pablo lo trata, ¿no? Y que está diciendo que en realidad las obras de la ley, como Pablo dice, las obras de la ley, incluida principalmente la circuncisión como una señal, pero también las demás partes de la ley, ¿no? Como guardar el sábado y otras cosas más, ¿no? Entonces, el primer argumento, o sea, la idea hay que conocer un poco la transición, ¿no? De cómo se fue entendiendo el sentido de la circuncisión y cómo se fue dejando de practicar, ¿no? En un primer sentido, en un primer momento, vemos que las cosas todavía no estaban claras, ¿no? Como hemos visto, la comprensión de lo que está sucediendo con el mensaje cristiano todavía no estaba claro, ¿no? El tema de la salvación, por ejemplo, no lo tenían claro, ¿no? En un primer momento, Pedro solamente se predicaba a los judíos, ¿no? Hasta que en el capítulo 11 de Hechos, él tiene una visión y se da cuenta que la salvación no solo es para judíos, sino también para los gentiles, ¿no? Entonces, el desarrollo de la comprensión de cómo se está dando el tema de la salvación va en proceso, ¿no? Igual de la circuncisión, pues la circuncisión no estaba todavía clara, pues, ¿no? O sea, ese separarse de eso tomó su tiempo, ¿no? Y uno de esos Ajá. ejemplos es Gálatas, pues Gálatas es una carta que está escribiendo a Pablo para corregir, que todavía no estaba clara la comprensión del sentido de la ley, ¿no? O sea, la ley en el sentido de lo que se buscaba a través de la ley, que era la justificación según los judíos, incluida la circuncisión y todo lo demás, aún lo querían conservar, o sea, las prácticas de la ley como medio de justificación, ¿no? Lo querían conservar. Y los judaizantes querían seguir introduciendo eso a las iglesias gentiles, ¿no? Entonces, Pablo escribe esta carta justamente para corregir ese error. Entonces, Julio ha detectado un argumento, ¿no? Entonces, si la ley justifica, primer argumento, si la ley justifica, por gusto murió Cristo, pues, ¿no? Entonces, no tiene sentido la muerte de Cristo si la ley nos justifica, pues, ¿no? Entonces, no tiene por qué estar la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, primer argumento bien observado. Ya, vamos a escuchar a ver otra argumentación en el mismo Buenas libro. noches, buenas noches. Adelante, por favor, hermano Brian, está levantando la mano. Sí, pido disculpas, mi cámara se ha malogrado, no voy a poder encenderla hasta que pueda reparar ahí el cable. Pero tengo el segundo argumento. Ya, vamos. Gálatas capítulo 3, versículo Ujú. 10 al 11, dice así, porque todos los que dependen de la ley de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley y para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, en este Ujú. versículo se expone, pues, Ya, ¿no?
la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir por la fe, ¿no? Hay una cita, investigué un poquito sobre la referencia al libro de Deuteronomio, ¿no? 27-26, ¿no? Que de Ujú. alguna manera demuestra, ¿no? Que cualquiera que intente justificarse, ¿no? Bajo la ley, está bajo maldición, ¿no? Porque nadie puede cumplirla, nadie puede cumplir la ley. Ajá, Entonces, ya. Pablo está explicando eso, ¿no? Que sí, 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 termina la idea. ya. Entonces Pablo explica eso, ¿no? Que la ley no puede dar vida eterna, ¿no? Ni justificar, ¿no? En Ujú. cambio, la fe en Cristo es el único camino para ser justificado ante Dios, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, segundo argumento, ¿no? Que ya lo leyó en los versículos de 10 en adelante, ¿no? La ley, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿no? Porque nadie puede cumplir. En realidad ese es un argumento, ¿no? Entonces, la ley no tiene la capacidad de justificar porque nadie puede cumplir la ley, ¿no? Entonces, no tiene sentido, no tiene el poder para justificar, ¿no? Muy bien, segundo argumento. Ya, tercer argumento en Gálatas, ¿ah? Vamos, quién no participó? Roger, creo. Roger, a ver, ¿qué encontraste? Aparte de lo que han dicho. ¿Ah? Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Bueno, a ver, en Gálatas 5, versículos del 4 al 6, Ujú. nos está explicando, dice, de manera que la ley ya venía a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. De cierta manera, acá el apóstol Pablo nos está diciendo el propósito de la ley, ¿no? Que era para Ujú. conducirnos a Cristo y a fin de que seamos justificados por la fe. De cierta manera, nos hace entender cuál es el propósito de la ley ante nosotros, ¿no? También Ajá. encontré otro en No, Gálatas ahí nomás. 6, Uno nomás. ¿Cuál era? Gálatas 5. versículo del 4 al 6. Ya. Gálatas 5, 16. ¿Cuál me dices? Gálatas 5, versículos del 4 al 6. Otro 6. Ya. A ver, léelo, porque yo tengo otro Gálatas. A ver. Lo siento, me confundí, está en el otro. Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. 3, 4, Como 6. acá tengo todos los screenshots de los Gálatas, está la otra. Ya. Gálatas, Yo pensé que tenía otro Gálatas, ya. Galacia. Yo estaba en Gálatas Gálatas del Sur, del Gálatas del norte, Sur. Gálatas. El norte, pastor, el sur. del norte, ¿no? Ya. Listo. Entonces, ahora sí, dime en qué. Gálatas 3, 4, 3:24. 3:24. 3, 24, ya. Sí, al 27. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿no? Ujú. Pero venida la fe, ya no estamos bajo El ayo. la. Amén. Muy bien, ese es otro argumento, ¿no? Para mostrar que la insuficiencia de la ley. No, la ley no tiene la capacidad de justificar, tiene otro propósito, ¿no? Muy bien observado. A ver, ¿alguien más que no ha participado? Bueno, ya participó Adi, Brian, Zulin. Zulin, Zulin, creo que Zulin no está en este momento. Jorge, ¿Qué tal, pastor? Sí, voy a citar la cita donde habla acerca de la justificación por la fe ya, a ver, y que la dígame. ley, y que la ley no es, no justifica a nadie, ¿no? Ujú. Gálatas 5:4. Ya. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dice, ¿no? Gálatas Ujú, 5:4. ujú, ujú, Este, el tema de la justificación por la fe es un tema que muchos nos cuesta un poco difícil entenderlo, ¿no? Muchas iglesias casi no entienden, ¿no? Muchos cristianos tampoco, es un poco difícil. Es un ujú, poco complicado enseñarlo, ¿no? ujú, Enseñarlo y también entenderlo, ¿no? Pero es una doctrina muy importante, ¿no? ujú,
Es una doctrina básica para mí, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, somos justificados por medio de la fe, no por las obras de la ley. La ley nos lleva a Cristo, ¿no? Porque si nosotros intentamos ser justificados por la ley, nos damos cuenta que es inútil, ¿no? Ujú, Nadie puede, ¿no? Salvarse por las obras de la ley. Entonces ahí lo único que nos lleva pues a Cristo, ¿no? ujú. Cristo cumplió, Cristo murió en la cruz para que podamos ser justificados, ¿no? Por la fe. Y bueno, ¿no? Todavía la iglesia, todavía seguimos pecando, ¿no? Esa es Ujú. una realidad que a veces muchos no queremos aceptarlo, ¿no? Todavía fallamos, todavía cometemos errores, eh, pero sin embargo, la palabra de Dios dice, ¿quién los puede condenar a ustedes, ¿no? Si ya Cristo nos justificó. Ujú. Entonces, esa es para mí una doctrina muy importante y muy mal entendida, ¿no? Por muchos, Ya, está bien, pastor. muy bien. Entonces, los que están bajo la ley, intentando justificarse bajo la ley, han caído de la gracia, ¿no? Entonces, la ley no puede, no puede ayudarnos a alcanzar la gracia, pues, ¿no? Eso es lo que está diciendo en el versículo que ha leído Jorge. Ya está bien, bien observado. Definitivamente no es insuficiente, no logra alcanzar la gracia en las obras de la ley, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera añadir algo de lo que ya, Eh, de- un- que no una se ha nota, dicho? No se ha dicho. una nota solamente, pastor. Sí, a ver. Pero ¿qué era la ley? ¿Qué observancia traía la ley? Es también lo que debemos un poquito desmenuzar, porque ahí Ya. también fueron los sacrificios de animales y todo lo demás, una serie de cosas. Por eso cuando se explica en la congregación Ujú, qué encierra todo la ley, porque cesan los sacrificios animales y tantas cosas más, que ya no hay el mismo templo para ir a recurrir a que sea judío, sea gentil, vaya a Jerusalén. Entonces, todas, muchas observancias ya quedan ujú, eh, anuladas, vamos a decir, por la gracia. ujú. Ya, sí, muy bien. Ah, ¿Alguien más que quiera añadir algún argumento? Creo que Roger iba a añadir algo y le corté, pensando que alguien más va a añadir algo nuevo. Roger, tú tenías una cita más. Yo tengo no sé, ¿puedo? A ver, Dale. Brian, si tiene una cita más. O Ah, después, Roger, a ver. Roger. Vale, vale. En Gálatas, a ver, Gálatas, lo que leyó el hermano Jorge tenía, pero también Gálatas 6, 14, 16. Dice, de Cristo os habéis separados, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos la fe, la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ujú. Eso eso es lo que leyó básicamente el hermano Jorge, ¿no? Lo expandí un poco más, nada más. Ujú, ujú, ujú. Y justamente, ¿no? Continuando con lo que dice Roger, 5:14 culmina eso, ¿no? Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ajá, ajá. Ahí está la ley, ¿no? Esa es la ley real, ¿no? Que Santiago habla también, La ley del amor. la ley de Cristo, la ley real, ¿no? Sí. Ya, a ver, ¿dónde está Cristian? Cristian, no se fue antes Cristian, ya volvió. A ver, Cristian, ¿algo que comentar? Bueno, sí, pastor. Sí, pastor. Bueno, yo sí, por el libro de Gálatas pude conseguir varios puntos. A ver, Cristian, a ver. Uy, se lo arrebataron a Cristian. Cristian ¿Ahora fue qué hacemos? arrebatado. Ah, ya ver, eso, falsa alarma, falsa alarma. No, no era el arrebatamiento. No, sí, es que acá tengo que levantar que Preocupado, tome Cristian. Ya. internet, pero ya estoy aquí. A ver, comenta, Cristian.
Ya bueno, ya Un les punto, a ver, decía, un yo punto. bueno, sí, bastante he visto muchas características, yo muchas características he visto en Gálatas, y una, Ya, ya, lo que más me impactó fue en el Gálatas 3, ya, en el versículo 11. ya, Bueno, bueno, ahí claramente lo menciona, que es que, y por la ley ninguno se justifica para con Dios, gente, porque Él es justo. El justo por la fe vivirá. Es uno de los capítulos, versículos muy interesantes porque habla que sin fe nosotros no nos vamos a justificar y pues es ley de Dios, ¿no? Y por ella nosotros vivimos. Y eso yo he relacionado leyendo también el libro de Romanos, que también claramente lo especifica, ¿no? Romanos 1:17, que bien ya. clara es Todavía, Cristian, por- Romano todavía no metas, porque todavía no. por el evangelio de la justicia de Dios revela. Ajá, No, ya. esa es la comparación que yo lo estoy Sí, sí, haciendo. ya, pero todavía no, Es solo, la solo comparación que yo Gálatas. le he hecho. Sí, solo Ah, ya, ya, Gálatas bueno. solito. Romanos no, solito Gálatas. Porque Ah, ya, Romanos porque también sí, sí he habla encontrado de. varios, pastor, pero he tenido Ya, también varios. Bueno, hay varios el que tú has mencionado es Ujú. ¿Le el digo que, otro? el que por la ley y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Ese es un verso ya pues contundente, ¿no? Sí, Ese dice, la ley no justifica para con Dios, ¿no? O sea, sí, es más, es más directo ya, esencial y ¿no? conocido, como se dice. ¿No? Y dice por qué, ¿no? Es evidente, o sea, está más Sí, claro. exactamente. ¿Por qué dice, no? Porque más está tan claro que el que sigue la ley no se va a justificar para con Dios. Es evidente, dice, es claro, ¿no? ¿Por qué dice? Porque el justo por la fe vivirá, ¿no? O sea, el que haya la justicia es por la fe, ¿no? Entonces, un verso ya directo. Luego usa los otros versículos. Está bien, Cristian. Perfecto. Excelente. A ver, Brian tenía una observación. Sí, Adelante, por favor. buenas. Yo que, bueno, no sé, ¿es herejía hablar de otros libros de la Biblia que no sea Gálatas? No, es que primero vamos a centrarnos en lo que dice Gálatas, encontrar el mensaje de Gálatas, ¿no? Ya. Y luego vamos a hacer un cruce con otro libro, ¿no? Pero ahora, full Gálatas, solo Gálatas. Ah, ya, porque quería hacer una pregunta referible al tema de salvación. ¿Se puede o No, no? primero la Ya, incapacidad de la ley para justificar, estamos viendo, ¿no? En Gálatas, ¿no? ya, me voy, gracias. Ya, listo. Ya, entonces, ¿hay algo más? ¿Alguien más que quiera? Sol, de repente, Adi, que no ha mencionado nada. Si algo nuevo, que leyeron y han podido observar, ¿no? De la ley. Wilson también ya entró. Entonces, si hay algo que quieran añadir sobre el tema. Ya, ¿por qué les he hecho este trabajo de investigación? Es una investigación en el mismo libro de Gálatas, ¿no? Es una forma como ustedes preparen, pues, un estudio, ¿no? Un estudio de algo, de algún tema, usando un libro, ¿no? En este caso, Gálatas. Entonces, lo que han hecho, los que han tomado tiempo de hacerlo, han hecho un estudio pequeño, breve, ¿no? De cómo Gálatas nos muestra de que la ley es insuficiente para justificarlo, ¿no? Es un pequeño estudio, lo puede enseñar, lo puede compartir, devocional, sermón, predicación, lo que fuere, ¿no? Pero ya tiene el conocimiento, pues. Bien, entonces no hay alguien más que quiera comentar algo de esto, si no ya pasamos a los temas de ahora. Y también vamos a dejarle otro ejercicio de más adelante. Profesor, solamente decir de que la palabra ley puede tener muchos significados, ¿no? Ya. Ley es un periodo de tiempo, es el antiguo pacto también. Ujú, Ya ley también se le dice ley a la palabra de Dios, ¿no? ujú, Entonces hay que dejarlo claro eso para que no haya confusiones, porque a veces hay confusiones, ¿no? ujú. Ley es el antiguo pacto, ley también se le dice a la palabra de Dios, ley es Claro. un mandamiento también, un precepto, un decreto, ¿no? Ujú. Y eso más que nada, ¿no? Tenerlo claro, ¿no? La palabra, el término ley. Ya. En Gálatas, a ver, buena observación de Jorge, y tomando la observación de Jorge,
le hago una pregunta a usted, ¿no? Sacando esto. Cuando Pablo dice ley en Gálatas, ¿no? Lo vamos a encontrar en varios pasajes, ¿no? Verso 11 que leyó Cristian, ¿no? Y que por la ley ninguno se justificará para un Dios. Y en muchos pasajes más en Gálatas sale ley, ley, ¿no? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ley? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice y por la ley? Ya Jorge ha mencionado algunos conceptos de ley. ¿A qué ley se refiere Pablo en Gálatas? Yo me imagino que se refiere a los mandamientos de la ley, ¿no? Según se dice de que la ley tiene 613 mandamientos, ¿no? Eran muchos, Ajá. en realidad, ¿no? Que el judío tenía que cumplir, ¿no? Eran demasiados, 613, ¿no? E incluso con el tiempo los judíos fueron agregando más mandamientos a la ley, ¿no? Se entró, se dogmatizó, ¿no? La ley, pero nos damos cuenta, pues, que en la práctica es imposible cumplir todos los mandamientos, ¿no? De la ley. Ujú. Ya, entonces la ley a la que Pablo se está refiriendo en Gálatas está hablando de los mandamientos de Dios, ¿no? Eh, que han sido dados para su pueblo, ¿no? Ah, y sobre todo, tomando eh, el tema ya de todo Gálatas, ¿no? ¿Cuál era el problema central de esa ley en la cual los judaizantes querían esclavizar a los gentiles que habían creído? ¿Cuál era la ley, digamos, que gobernaba, ¿no? El tema, ¿no? Que Se estaba ahí considera. eh, como tema de discusión, ¿no? No era la ley en cuanto a las leyes sanitarias, por ejemplo, ¿no? O sea, habían leyes sanitarias en el pueblo, ¿no? Observar algunas cosas de la mujer, observar algunas cosas del hombre, algunas partes de su higiene, ¿no? Cosas así. No era el tema ahí en Gálatas, ¿no? El tema central de discusión, el cual Pablo, ¿no? Se está refiriendo a los Gálatas, y hemos visto, pues, ¿no? El tema central era la observancia de la circuncisión, ¿no? Eh, sobre todo eso, ¿no? El tema de la circuncisión estaba como bandera para los judaizantes, ¿no? Adicionalmente, otros asuntos de observar la ley, ¿no? Pero principalmente era el tema de la circuncisión. Era el tema que estaba ahí dando vueltas en Gálatas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos ahora sí a trabajar. Pastor, Sí, pastor, es en todo caso a eso porque, que se refieren porque cuando conversas con un adventista, por ejemplo, o con ya. un mesiánico en todo caso, te hablan, ¿no? Sobre las obras de la ley y la ley. Ujú, En todo caso, ellos dicen, no, la ley no puede ser abrogada, o sea, o es eterna, la ley es eterna, dicen, ¿no? Y la cuestión en realidad, mencionan ellos, no era la ley que es eterna, sino los preceptos que se habían puesto después, ¿no? Los estatutos, digamos así, ¿no? Los estatutos, los preceptos y todo lo que se derivó de eso. Bueno, ya. A tiene ver, que ver en todo caso con... sí, ¿cuál es el problema de los adventistas, ¿no? O sea, de repente usted conoce a algunos adventistas, ¿no? ¿Cuál es su teología? ¿Qué es lo que ellos creen, practican y enseñan, ¿no? El adventismo cree en Jesucristo como Salvador, ¿no? Como Señor, como Hijo de Dios. La misma confesión cristológica que nosotros tenemos, con algunas diferencias en la escatología cristológica, ¿no? Ellos tienen una diferencia con nosotros en la cristología eh, escatológica, ¿no? Ahí cambia ya y hay algunos errores que ellos quizás no coinciden con nosotros, ¿no? Pero en lo demás de la persona de Cristo es lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la diferencia principal? Está justamente en cómo entienden ellos la ley, ¿no? Por ejemplo, nosotros obedecemos la ley, guardamos la ley o no, la ley de Dios. ¿Usted la cumple o no? Guardamos la ley de ¿O hace Dios. lo que quiere? No, guardamos la ley de Dios. La ley es eterna. Claro,
Usted también obedece los mandamientos, pues, ¿no? Vivimos bajo las normas de Dios, ¿no? Los estatutos de la palabra de Dios, pues, ¿no? La ley de Dios, ¿no? Pero, ¿en qué sentido nosotros cumplimos la ley, o obedecemos la ley, o guardamos la ley, ¿no? Los mandamientos de Dios. Cuando hablo de la ley, estoy hablando de los mandamientos de Dios, pues, ¿no? ¿En qué sentido, no? En el sentido que la palabra nos enseña, ¿no? Por amor. O sea, nosotros guardamos la ley por amor a Cristo, ¿no? Y no lo vemos como un acto de salvación. O sea, yo no guardo la ley para ganar puntos para mi salvación. No obedezco los mandamientos por temor al Señor porque me va a quitar mi salvación, ¿no? Entonces, para que no me quite mi salvación, guardo los mandamientos, ¿no? O guardo la ley, obedezco los mandamientos para lograr al final mi salvación, ¿no? Entonces, eso es por obras. Nosotros no creemos eso, ¿no? Nosotros guardamos la ley, cumplimos la ley, los mandamientos de Dios, pero por amor, ¿no? Por amor a Cristo, ¿no? Lo hacemos. Por eso lo hacemos de buena gana, lo hacemos contento. No tenemos un peso al momento de llevar los mandamientos o cumplirlos, ¿no? No son gravosos para nosotros, ¿no? Seguir la voluntad de Dios a mí no me fastidia, ¿no? O sea, ay, estoy fastidiado de obedecerle a Dios, yo quiero hacer lo que quiero, pero tengo que cumplir, ¿no? Esa es esclavitud, ¿no? Eso es lo que Pablo dice en Gálatas, pues, ¿no? Te has vuelto nuevamente a esclavizar, ¿no? De donde te habías independizado, te has vuelto a esclavizar, ¿no? Y eso pasa cuando alguien cumple los mandamientos o la voluntad de Dios pensando eso, pues, ¿no? De alcanzar el favor de Dios por hacerlo, ¿no? Se vuelve gravoso. En cambio, ustedes yo lo veo contentos, pues, ¿no? Que están cumpliendo la voluntad de Dios felices, ¿no? Por amor a Cristo, porque aman a Cristo, ¿no? Van a la iglesia contentos, pues, ¿no? Porque aman a Cristo, pues, ¿no? En cambio, tú dile a un sabatino, ¿no? A veces está un poco cargado, ¿no? Porque lo está haciendo por obligación. Entonces, es la diferencia, ¿no? El sabatista cumple la ley o los mandamientos por obligación y por temor, ¿no? Y porque consideran que los mandamientos del decálogo, sobre todo, del decálogo, algunos siguen vigentes, ¿no? Tal y como fueron dados, ¿no? Y sobre todo el día del sábado, ¿no? Guardar el sábado. Nosotros también tenemos el principio del sábado, pues, ¿no? Definitivamente, nosotros descansamos un día, pues, ¿no? Descansamos un día y adoramos y alabamos al Señor, ¿no? Pero entonces ellos, algunos mandamientos de la ley antigua, ¿no? Los han pasado al Nuevo Testamento, como la ley de la dieta, ¿no? Los alimentos que deben comer o no deben comer. Ellos han considerado que esos mandamientos de la ley del antiguo pacto siguen vigentes en el nuevo pacto, ¿no? Han pasado con Cristo. O sea, Cristo trajo la salvación y dejó la puerta abierta para que esos mandamientos pasen también con él. Entonces, servimos a Cristo, creemos en Cristo, pero también cumplimos estos mandamientos, ¿no? Porque Cristo los trajo con él, ¿no? Esa es su teología, ¿no? Por eso siguen guardando algunas observancias de los alimentos. Por eso no comen algunos animales como el cerdo, ¿no? Peces sin escamas, algunas aves, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos todavía piensan que esos mandamientos siguen vigentes y hay que cumplirlos, ¿no? En cambio, nosotros no. Nuestra teología es diferente, ¿no? La teología en cuanto a la dieta, ¿no? Si queremos hablar un poco de la dieta, Sí, señora, es buenas. distinta, ¿no? Es distinta, porque consideramos que los mandamientos de Dios en algunos asuntos se han quedado en el antiguo pacto y que fueron dados por Dios en situaciones particulares del pueblo, para el pueblo de Dios, Israel, ¿no? Porque mire, a ver, voy a hacer un paréntesis, ya que me mencionaron esto de los mandamientos del antiguo pacto, ¿no? Por ejemplo, cuando Adán fue creado y Eva, ¿no? ¿Qué comían? De todo. No, en el huerto del Edén, en el Mm. huerto del Edén. No se La comían a los animales. Los animales estaban con él, ¿no? Así. Frutos Acompañando a comían. Adán. Comían del huerto. Así es. Lo que producía la tierra, los frutos, los granos, ¿no? O sea,
en un sentido eran vegetarianos, no comían animales, pero comían lo que el huerto producía, pues, ¿no? Los animales estaban con ellos, ¿no? O sea, no los usaban para alimentarse, ¿no? Solo comían de lo que la tierra producía, ¿no? Luego de la caída, ¿no? Viene la maldad de los hombres, se extiende la maldad, se llena la tierra de maldad y viene el diluvio, ¿no? Todas las especies mueren, solo se salva Noé y las que guardó en el arca y su familia. Y después del diluvio, ¿qué comieron los que se salieron de la barca? Noé y su familia. ¿Qué comieron? Se añade la carne, pastor. La carne, pues, ¿no? Entonces Dios le dijo a Noé, mira, ahora come de lo que has traído del arca, pues, ¿no? Come los animales. ¿Por qué? Claro. Porque no hay nada que sembrar, pues no hay cosechas, no hay árboles, no hay nada, todo está destruido, pues, ¿no? ¿Qué vas a comer, Noé? Come los animales, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a las circunstancias, comieron, en este caso, animal, ¿no? Cambió la circunstancia, cambió el contexto, come esto. Ahora, con Moisés en el desierto, le dan la ley, y en la ley les dice, ahora ustedes tienen que comer, esto sí, esto no, ¿no? Esto deben de cuidarse de comer, esto no tiene problema, coman esto, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Por qué les dijo eso? A ver, ¿por qué Dios le dijo en el desierto a Moisés, esto sí vas a comer, esto no? De estas especies te vas a cuidar, de esto no. Pero a Noé le dijo, come todo lo que hay en el arca. ¿Por qué en el desierto a Moisés le dice, esto sí y esto no? No sé si me va captando lo que estoy tratando de decir, ¿no? Sí, pastor. Una escuela, ¿Por ¿no? por qué le dijo los alimentos distintos? Mira, era para cuidar la salud del pueblo. O sea, por ejemplo, voy a tomar el caso de los marranos, de los chanchos, ¿no? No sé si usted ha visto bien de cerca los chanchitos, ¿no? O ha tenido la experiencia de estar en algún lugar donde se crían chanchos, ¿no? Este animalito, por instinto, por su composición natural, es un animalito que no puede estar limpio, ¿no? ¿Por qué? Por su mismo calor corporal le impulsa a que se moje constantemente, ¿no? Y como no hay mucha agua, se mojan donde hay agua, algo húmedo, se tiran en el charco, en el barro, se revuelcan ahí, porque quieren un poco bajar su temperatura corporal, ¿no? Y ahora, luego cuando come el chanchito, no puede comer bien por su hocico, ¿no? Entonces, come como derramando por un lado para otro lado, ¿no? Tanto es así que a veces cuando uno está así rápido y está comiendo rápido, dice, oye, cálmate, no comas como chancho, dice, ¿no? Entonces es porque está comiendo igual, pues rápido, botando por acá, ¿no? Entonces, este animalito necesita mucha agua, mucha higiene, este chanchito, ¿no? Para poderlo criar bien. Porque si no lo cría bien, este chanchito produce enfermedades en su cuerpo y las transmite a las personas a través de su carne. Entonces, en la sabiduría de Dios, Dios estaba cuidando de que el pueblo no muera en el desierto. Y si crían esos animales sin agua en el desierto, va a crear una epidemia que va a traer una mortandad a todo el pueblo. Entonces, por eso es que él, en este caso, ¿no? Y otros animales también, ¿no? Le dice esto, no. En el caso de los peces también, ¿no? Le dice, no comas los peces que no tienen escamas. Como por ejemplo, ¿qué pez? ¿Qué pescado? El bonito. ¿A usted le gusta el bonito? Rico, Uf, ¿no? Pescabeche. Su pescado rico. frito, su pancito con salsa Hermano, criolla. Rico, ¿no? Bonito es rico, ¿ah? Ya, pero ese pez no tiene escamas. la trucha, pastor. La trucha también, ¿no? Los peces que no tienen escamas, ¿ah? ¿Y por qué le prohibió que no coma esos peces? Porque las escamas a los peces le protegen de que los parásitos se peguen en su piel. Entonces un pez que no tiene escamas es más propenso a que las larvas y parásitos se le adhieran a su piel e infecten la carne del pez, ¿no? El pescado. Entonces, de esa manera estaba cuidando la salud de su pueblo, ¿no? De igual manera, las leyes de higiene, ¿no? Cuando la mujer tiene su ciclo mensual, no se debe acercar, ¿no es cierto?,
durante ese tiempo debe lavar las cosas donde se siente, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad, no? ¿Con qué finalidad hace, no? De evitar una posible contaminación por la sangre que está ahí, ¿no? Entonces, todas esas leyes iban relacionadas al cuidado del pueblo, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento ahora la dieta cambia, ¿no? La dieta cambia. ¿Y qué se le dice, no? Cuando, bueno, en varios pasajes vamos a encontrar, ¿no? En 1 Timoteo 4, ¿no? Ahí Pablo escribiendo a Timoteo le dice que no preste, no preste oído a las doctrinas de demonios, ¿no? Porque esa doctrina de demonios van a prohibir casarse y también van a prohibir abstenerse de comer alimentos que Dios creó, porque todo lo que creó Dios es bueno y sirve para comer, porque por la oración es santificado, etcétera, etcétera. 1 Timoteo 4, pues usted ya conoce, pues ha leído bastante. Entonces, mire, la dieta cambió en diferentes momentos, ¿no? En el huerto del Edén, cambió después del diluvio, cambió en el desierto con Moisés, y en el Nuevo Testamento otra vez cambió, ¿no? Entonces, quiere decir que la situación de alimentos es circunstancial, es contextual, ¿no? Responde a una circunstancia propia en ese momento, ¿no? Entonces, no es algo que debe ser permanente, pues, que va a acompañar, ¿no? Con los alimentos, pues usted puede comer su chicharrón, puede comer su bonito, ¿no? Porque no tenemos problema con eso. Nuestra teología es otra, ¿no? Nosotros creemos que todos los alimentos del Señor son santificados por la oración, ¿no? Y que lo de la ley del antiguo fue circunstancial, contextual, y ahí quedó, pues, ¿no? Ya no pasó al Nuevo Testamento, ¿no? Hay que comprenderlo así, ¿no? En cambio, los sabatistas piensan que esa ley todavía sigue vigente, ¿no? Y si no se cumple, bueno, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Bien, solo un paréntesis, ¿ya? Para que hable también sobre la dieta, con algunos problemas siempre trae la comida. Ya, entonces vamos a ver ahora un tema que nos toca hoy día, y justamente ya Cristian estaba adelantándose, ¿no? Sobre Romanos y Gálatas. Y es justamente lo que quisiera tratar ahora. De instrucción breve de lo que Pablo amplía en Romanos, ¿no? En Romanos Pablo hace una disertación más extensa sobre los puntos relacionados a la justificación por la fe, y Gálatas como que lo resume y lo sintetiza y lo presenta, ¿no? Es más breve. Que Pablo aborda la ley de justificar al hombre, está en Romanos 3:20. A ver, vamos a Romanos 3:20. ¿Y quién podría leer? Romanos 3:20 dice así, Sí. ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya. Ahora leemos lo que dice en Gálatas relacionado a este mismo punto. En Gálatas 2:16. Otro que... Ya. Sí, Gálatas 2:16. Tú ahí nomás quédate, Jorge. Otro que vaya a Gálatas 2:16. Perdón, Javier, quédate ahí nomás. Pastor, Gálatas 2:16. Sí, dale. Ya. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en Romanos, Javier? Es que la ley fue dada para conocimiento del pecado, no para Ya, salvar al hombre. muy bien. ¿Y cómo empieza? Allá El texto. empieza que, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Perfecto. Y en Gálatas, se fue nuestra anfitrión, ha abandonado su puesto de anfitriona. ¿Adi? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ay, ya, pastor, estaba hablando. Me decía acerca de justificado. Por las obras de la ley, ¿no? Bien, el apóstol Pablo luchó, pues, ¿no? En ir este, construyendo la teología cristiana, ¿no? Porque estaban ciegos, pues los judíos, los judaizantes todavía estaban ciegos. Como hoy en día también hay muchos ciegos, pues, ¿no? Que no se dan cuenta, ¿no? Gracias a Dios que no estamos ciegos, pues, ¿no? Ya se nos cayó las vendas. Ahora miramos bien, ¿no? A través de Cristo, pues, ¿no? Ya no estamos ciegos, ¿no? Ya, entonces ahí dice que los son hijos espirituales de Abraham, ¿no? También somos hijos espirituales de Abraham. ¿Sí? Cuando usted se encuentre con un judío y le diga, no, yo soy hijo de Abraham, tú no. Como que no, le dices, yo también, ¿no? Yo también soy hijo, pero espiritual. Estamos dentro de la promesa, ¿no? Ya, a ver, el texto en Romanos 4, 10 y 11. ¿Quién quiere leer? Lea. Amén, pastor. Circuncisión o en la incircuncisión, perdón, Ujú. no en la circuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de que también a ellos les fue, no, a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahí está, ¿no? Entonces ahí es padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, no judíos, pues, ¿no? Es padre de todos los creyentes no judíos, ¿no? Gentiles, pues, ¿no? Entonces, como esa canción que tocan en la escuela dominical, ¿no? De repente Sol, que trabaja con los niños, Adi conoce, ¿no? ¿Cómo se llama Sol? ¿Cómo se llama esa canción de Padre Abraham? Padre Abraham, La del padre Van que tiene muchos hijos. sí, muchos hijos tiene nuestro Padre Abraham. Y uno y tú también, pues. Somos hijos de Abraham, pues, espiritualmente. Ese concepto teológico está en Gálatas y en Romanos, pues, ¿no? Son recurrentes, ¿ya? Ah, otro tema. La ley no trae la salvación, sino la ira de Dios. Ira de Dios. Está en Gálatas 3:10 y comparamos con Romanos 4:15.
el Otra vez, Roger. Evangelio. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ajá, ahí está. Muy bien, ¿no? Ahí está, bien claro, ¿no? Bien claro está en Romanos 4:15, ¿no? Pues la ley produce ira, ¿no? Un tema que lo toca en Romanos y que en Gálatas también lo va a traer, ¿no? Este es el tema central. El justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11. A ver, vamos a Gálatas 3:11. ¿Qué dice en Gálatas 3:11? Dale. ¿Quién Y toca? porque por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Muy bien, ¿no? Y el verso en Romanos, usted ya lo conoce dónde está, ¿no? Romanos 1:17. 1:17. ¿Lo leo, pastor? Dale. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ujú, ujú. Perfecto. Excelente. ¿No? El tema en Romanos y en Gálatas, ¿no? La justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Vamos a ver unos más, ¿ya? La universalidad del pecado. ¿Sí? En Gálatas lo trabaja en el capítulo 3, versículo 22. Sí. A ver, pastor. Ya, Mas vamos. la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ujú. Bien. Y en Romanos 11:32. Once treinta y dos. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Así es, ¿no? Entonces todos están bajo la condición de pecado, ¿no? La universalidad del pecado. El pecado alcanzó a todos, pues, ¿no? No hay ninguna persona que esté libre de esto, ¿no? Otro tema, los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo. Los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo, ¿no? Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 y en Romanos 6:3. A ver, vamos a hacer el cruce, ¿ya? Amén, pastor. A ver, Adi. Bien. Gálatas 27, ¿no? 3:27. Ajá, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Perfecto. Hemos sido Romanos bautizados espiritualmente. ¿Y en Romanos qué dice 6:3? 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Perfecto, ¿no? El mismo tema recurrente en Gálatas y en Romanos, ¿no? Otro, dos, tres más y acabamos la lista de temas recurrentes, ¿ya? La adopción de los creyentes como hijos espirituales de Dios. La adopción de los creyentes como hijos espirituales de Dios. Gálatas 4, del 5 al 7. Amén, pastor. Vamos. Gálatas 4, del capítulo 4, del 5 al 7. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibir la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ajá, Así que, punto así que importante, ya no ¿no? eres, sí, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Excelente. Ajá, perfecto. Y en Romanos lo vamos a encontrar en Romanos 8. Romanos 8,
del capítulo 8, verso 14 al 17. A ver tú mismo, Wilson. Ya, 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no os habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, ¿no? Entonces hay un tema ahí, la adopción de creyentes como hijos espirituales de Dios. Es un tema importante que vamos a trabajar en Romanos, ¿ya? Sobre nuestra condición ahora y nuestra posición, ¿no? En Romanos habla de la condición y de la posición del creyente, ¿ya? Vamos a trabajar eso en Romanos. Tema bastante interesante, ¿no? De acá terminando esto, ¡brum!, entramos a Romanos para entretenernos ahí estudiando, ¿ya? Lo que le decía hace un momento, ¿no? El amor cumple la ley. Gálatas 5:14, ¿no? Cuando alguien le pregunte a usted por qué obedece los mandamientos de Dios, ¿no? Yo los obedezco por amor, ¿no? No para ir al cielo, ni para que el Señor no me castigue, ¿no? Yo los cumplo por amor, ¿no? Gálatas 5:14. ¿Qué dice Gálatas 5:14? A ver, alguien que lo lea. Con libertad lea. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Excelente. Y Romanos 13, del 8 al 10. Amén, pastor. Dice, Ujú. el amor, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se saciarán las lenguas y la ciencia se acabará. Cristian, te has equivocado el libro. Estás en Corintios, 1 Corintios. Estamos en Romanos 13. Romano busca. Romanos 13, del 8 al 10. Yes. Sí. Estabas leyendo 1 Corintios 13, ¿no? Acerca del tema del amor de Dios, Yes, ¿no? el amor. Ah, bueno, parece que el Espíritu Santo lo ha llevado a Corintios 13, ¿no? Estaba enamorado, Cristian. Revelación, revelación. Pastor, ¿puedo Así leerlo? pasa, pues, así pasa a veces, pero uno, ¿no? El Espíritu Santo te lleva y abres un libro, amor, ya salió amor, pues, ¿no? ¿No? Así algunos seguían, pues. Sí. Algunos seguían así, Señor, ¿qué puedo hacer? A ver, muéstrame tu palabra, abre, amor. Señor, hay alguien que me ama, ¿no? Entonces, ya está. Destrucción también puede salir. O sale otro, ya, así hacen, pues, ¿no? Bueno, Cristian parece que está por ahí. Hay señales, hay señales, hay señales. Se ve eso. 3, Hay 8 señales, al ¿no? 10 dice así: no Sí, debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ahí está, ¿no? Qué lindo, ¿ah? Qué lindo, ¿no? Lo que nos mueve a hacer la voluntad de Dios es el amor, ¿no? Ahora, ¿por qué podemos amar al prójimo? ¿No? Tomando la idea de de este concepto teológico, ¿no? ¿Por qué usted puede amar al prójimo? Porque ama a Dios, ¿no? El incrédulo no ama a Dios, por eso no ama al prójimo, ¿no? Ahí viene la situación, ¿no? Nosotros amamos al prójimo porque amamos a Dios. Y Dios nos capacita con su amor para amar al prójimo. Porque en la fuerza natural del hombre es incapaz de amar a su prójimo, ¿no? Es
incapacitado, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Y justo lo que el tema, el verso que tocó Cristian del amor, ¿no? 1 Corintios 13, es el amor ideal, ¿no? Es el nivel supremo del amor, pues, ¿no? Al cual nosotros debemos aspirar. Y al cual las parejas que se casan deben entrar, pues, ¿no? Acá, bueno, creo que la mayoría son solteros, aparte de Jorge y Zulin, que recién se ha casado, ¿no? Y está en la luna de miel recién, pues, ¿no? Creo que los demás están solteros, ¿no? Jorge ya está con familia, yo también. Julio, tú estás soltero, ¿no? ¿O ya te casaste? Casado, pastor. Ah, bueno, Julio también es casado, me he olvidado de Julio, ¿ves? Entonces, ese es el amor que se espera en el matrimonio para que dure hasta que la muerte los separe, pues, ¿no? Si entramos con otro amor, el amor erótico o el amor filial, ¿no? Esos tipos de amor que hay, no duran mucho, pues, ¿no? Con el tiempo se disuelven, se terminan, ¿no? Entonces, el amor es la esencia para el cumplimiento de la ley, ¿no? El amor que hemos recibido. Ahora, ojo, el amor que hemos recibido de Dios. No hay que pensar que es el amor que yo tengo naturalmente, ¿no? Que todas las personas en el mundo pueden expresar un amor, ese es el amor filial, pues, ¿no? O el amor erótico, ¿no? El amor al cual se refiere que nos capacita para amar al prójimo es el amor que viene de Dios y que lo recibimos cuando recibimos de su gracia, de su perdón, ¿no? Ahora sí tenemos la capacidad de amar al prójimo, como Dios ama, pues, ¿no? Interesante, es muy bonito el tema del amor de Dios, ¿eh? Vamos a tocarlo también, ahí está. En Romanos lo vamos a tocar, ¿eh? Bien, uno más y acabamos y luego descansamos un rato, ¿ya? La importancia de caminar en el Espíritu. Gálatas 5:13. 5:17, perdón. Que alguien busque Gálatas 5:17, la importancia de caminar en el Espíritu. Gálatas 5:17 y Romanos 7:23-25. A ver, ¿qué dice Gálatas 5:17? Gálatas 5:17. Ya, 5:17 dice de esta manera. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ya, y el 16 también me olvidé. 16, del 16 también, ¿qué dice? Ya. Dice de la siguiente manera. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá, Porque andar en el Espíritu. Y Romanos 7:23-25, ¿no? Pastor, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está, ¿no? Entonces, no hay más que decir. Creo que he dado bastante evidencia de comprobar que Gálatas y Romanos tienen temas recurrentes, ¿no? Lo que Pablo desarrolla en Romanos también lo podemos encontrar en Gálatas. Son cartas cruzadas teológicamente, ¿no? La enseñanza paulina de Romanos está también desarrollada en el libro de Gálatas, ¿no? Así que si usted quiere enseñar, ¿no?, teología paulina y quiere tomar el tema de la justicia que es por la fe, no lo puede hacer solo con Romanos, tendría también que apoyarse con Gálatas, ¿no? Como buen presbiteriano. Como buen reformado, ¿no? Tiene que tomar así, ¿no? Bien, descansamos, ya va a ser las 9, creo. Descansamos 10 minutos para tomar algo y entramos al tema de Romanos, ya que vamos a empezar a trabajar Romanos hoy y la otra semana también. Ver los puntos, es más amplio Romanos, ¿no? Pero hay que tocarlo así
Vamos a hacer un panorama, porque hay un curso específico romano que usted va a llevar, ¿no? Bien, descansamos entonces unos minutitos y luego regresamos para continuar la clase, ¿ya? Amén. A ver. Necesito